¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca y es un placer saludarnos cada martes en esta mesa de debate 22. Hoy platico con una colega, una mujer periodista extraordinaria. Ya la conocerán, que se sumergió en el conflicto más doloroso para su país, para Colombia, que ha, por cierto, dejado más de 8 millones de víctimas. Me refiero a la guerra entre el Estado y las FARC, para documentar este asunto en una película, la cual tituló El silencio de los fusiles, que narra pues más de 50 años de guerra en Colombia. Natalia Orozco, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, gracias Gaby por esta invitación, qué alegría, qué emoción y qué honor estar conectada contigo y con México. Encantados de tenerte porque aparte, ahorita vamos a llegar a ese punto, eres una periodista muy activa en nuestro país. A ver, Natalia, platícanos un poco de tu historia, que me parece sumamente interesante, porque tú has sido periodista de noticias, corresponsal de guerra, te sumergiste, como ya lo dije, muchos años en este conflicto en tu país, el más doloroso entre el Estado y las FARC, pero ahora también eres documentalista, lo cual te ha abierto pues las puertas al mundo. Platícanos también de tu paso por TV Caracol y cómo ha sido pues esta etapa de tu vida. Bueno, yo creo que para mí el periodismo, más que una profesión, era una excusa para acercarme a personas, a situaciones, a realidades que quería conocer. Yo pues desde chiquita he sido muy curiosa y me generaba muchos cuestionamientos las cosas que sucedían a mi alrededor. Pero entre esas cosas, las diferencias y las injusticias sociales que azotan Colombia, México y desafortunadamente toda América Latina. Así entonces estudié periodismo, hice, digamos, una carrera bastante tradicional, terminé mi carrera, me fui a hacer 2 especializaciones a Francia, regresé. Mientras estaba en Europa y en Estados Unidos, que fueron 17 años, trabajé como corresponsal de la cadena SER de España, W, RCN, Caracol, y bueno, la revista Semana, que en ese entonces era una revista pues el gran orgullo para los periodistas, no solamente colombianos, sino latinoamericanos, porque era una revista con mucho prestigio. Y ahí tuve, digamos, en ese cubrimiento de las noticias y del breaking news durante muchísimos años, 15 años, tuve una fractura con el periodismo, Gaby. Estaba cubriendo la guerra en Libia, la caída de Muammar Gaddafi, y un francotirador mata el que era mi fixer. Y ahí empieza un nuevo capítulo en mi vida como periodista, porque cuando los noticieros me dicen salga de Libia, porque allá ya no está la noticia está en Siria, entiendo que lo más duro de un periodista no es cubrir la guerra, es dejar la gente que sobrevive, la gente que te ayudó a ti a sobrevivir. Y ahí digo, no quiero volver a ser periodista. En ese sentido, Natalia, tú siempre has tenido una férrea vocación por defender los derechos humanos, por defender la palabra y el poder que ésta tiene a la hora de que hacemos periodismo. Podemos hablar de que eres una periodista que ha luchado también contra la censura en causas que te han valido incluso pues salir de medios tan importantes como Caracol TV. Sí, yo, digamos, siempre he dicho que el capital de un periodista no es ni que sea ni el más elocuente, ni el más formado, ni siquiera el más inteligente. Yo creo que nuestro único capital es la humanidad y la independencia. Y es lo que mis padres desde chiquita me dijeron, no puedes sacrificar bajo ninguna circunstancia. Así te toque salir del periodismo y dedicarte a ordeñar vacas, a lavar baños y hacer otros trabajos que también pueden ser igual de dignos. Y dentro de esa perspectiva, las pocas veces que algún medio intentó censurarme o algún director de programa, porque no estoy segura de que sea la política del medio, pues en ese momento dije, no se puede, no se debe, no lo acepto. Y esa, por ejemplo, fue una de las razones por las cuales salí de Caracol Televisión, de un programa que es un programa muy reconocido en Colombia que se llama Los Informantes, que trató de censurar o de modificar una entrevista que le había hecho en ese entonces al jefe militar de las FARC, un hombre que llevaba 25 años en la clandestinidad y que había salido a ser parte del proceso de paz que inició el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, que me da la primera entrevista.
eso también pone o ponía en la lupa a las FARC, a mi familia, a mi entorno. Él me da esa entrevista con el compromiso de que yo pregunto lo que yo quiera y él responde lo que él quiera, libertad de expresión, y no iba a haber como ningún tipo de censura. Cuando la directora del programa decide acomodar la entrevista a los intereses que ella consideraba eran los intereses del canal, obviamente yo digo, voy a hacer una denuncia pública, hice la denuncia pública y salí del canal. Bueno, eso se llama tener convicción, porque aparte es duro, porque cuando se te cierran las puertas de un medio así, uno o toma las fuerzas y dice, me voy a reinventar, o espera que el mundo se te venga encima. Y en tu caso, todo lo que sucedió te cerró puertas en Colombia, pero te abrió puertas en todo el mundo. Platícanos, tanto que llegas pues a trabajar a la Dolce Vele. Sí, yo creo que yo no tengo sino gratitud con ese capítulo de la vida que me hizo Gaby llorar mucho, y yo en ese entonces decía, a mí hasta ahora no me había echado ni un novio, y obviamente eso trastoca el amor propio y uno dice, pero de verdad sí estoy haciendo las cosas bien. Todas las periodistas, todas las mujeres, todos los seres humanos tenemos inseguridades, momentos de vulnerabilidad, y en esos momentos difíciles surgen todos. Dentro de ese marco, cuando salgo del canal, yo ya tenía estos contactos que había iniciado con la guerrilla de las FARC, que era un proceso de paz que en ese entonces era secreto, y empiezo a hacer una cosa que mucha gente pensaba era imposible, era a tratar de ganarme la confianza de los comandantes guerrilleros para ver si tenía posibilidad de hacer una película de cine. Yo sabía que no quería quedarme en noticias de un minuto, yo sentía que los scoops, los headlines no le aportaban en realidad el criterio de la opinión pública de Colombia, que estaba viviendo ese momento neurálgico y decisivo del país. Y empiezo este trabajo con la guerrilla, un trabajo difícil porque ellos también conocían mis posiciones. Yo podía estar de acuerdo con, digamos, algunos de sus postulados, pero condenaba de forma radical los métodos que utilizó la guerrilla. Ya hablo del secuestro, la extorsión, la vinculación con el narcotráfico. Y aún ellos, conociendo mi posición, me permitieron hacerla. Y yo creo que de esto, después de esta primera pausa, para que la audiencia se quede con nosotros, es de lo que vamos a platicar. Esta película del silencio de los fusiles. ¿Cómo lograste contar esta historia con intereses opuestos, hablando con las dos partes y intentando contarle al mundo qué era este conflicto, el más doloroso por el que había pasado, por supuesto, tu país, Colombia? ¿Me lo permites, Natalia? Adelante, claro que sí. Hacemos una pausa muy breve. Estamos platicando en esta mesa de martes de Debate 22 con mi colega Natalia Orozco, esta periodista extraordinaria de la Dolce Vele, documentalista. Ya se lo decía, por supuesto, autora de este documental El silencio de los fusiles. Ya volvemos. Estoy platicando para que la conozcan, seguramente les es familiar, porque Natalia Orozco también es la conductora de este increíble programa de la Dolce Vele que se llama Fuerza Latina. Pero bueno, Natalia, estábamos conociendo parte de lo que te ha llevado a estar hoy donde estás, a ser esta gran periodista. Como documentalista, que ahí nos quedamos, tu película El silencio de los fusiles, pues narra este conflicto con las FARC hasta la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuál fue esta ruta para acercarte, ya lo decíamos, a la guerrilla, ganarte la confianza y, bueno, pues también trabajar, por otra parte, con la contraparte, ¿no?, que era todo el gobierno de Juan Manuel Santos, para justamente pues intentar contar una historia por parte de los dos lados y qué es lo que estaba ocurriendo? Gaby, en el 2012 comienza a filtrarse en los medios de comunicación que la guerrilla de las FARC estaba teniendo encuentros secretos con enviados del gobierno de Juan Manuel Santos, que esto se estaba haciendo en Venezuela con el auspicio del entonces presidente Hugo Chávez. Eran rumores, era un momento pues muy complejo para Colombia, tú lo decías muy bien ahora, 8 millones de víctimas dejan un país con heridas muy profundas y la palabra reconciliación parecía y aún parece algo muy lejano.
Yo estaba terminando una película, la primera que hice en Libia durante la caída de Muammar Gaddafi, que fue el resultado de mi divorcio con el periodismo. Estaba presentando la película en Corea cuando leo ese titular y entiendo allá miles de kilómetros, Gaby, de mi país, que después de 17 años era el momento de regresar, era el momento de venir a contar el que podía ser uno de los momentos más importantes de la historia contemporánea, no solo de Colombia, sino de América Latina. Claro. Empiezo a aproximar las FARC, entro a los informantes porque tenía que ahorrar, tenía que hacer, bueno, salgo de los informantes, me echan de Caracol Televisión y ya empiezo con más decisión a tratar de aproximar a las FARC, que veían en mí todo lo que ellos, digamos, describían como un enemigo de clase, una pequeña burguesa que había tenido el privilegio, digamos, de tener acceso a muchos beneficios sociales, económicos y culturales, había trabajado para canales que ellos calificaban de derecha, a los cuales ellos les habían puesto bombas. Claro. Era todo lo imposible. Y aún así, yo creo que lo que me abrió las puertas, tanto con las FARC como con el gobierno, fue tener la claridad de decir desde un principio la verdad al gobierno. Les dije, quiero que obviamente tener como la versión de ustedes, la necesito tener, pero no voy a dejar de preguntar por crímenes que ustedes también han cometido como el Estado y las instituciones del Estado. Te hablo de los falsos positivos, estos civiles que los militares asesinaron y vistieron como guerrilleros. Te hablo de cómo se involucró la policía y el ejército también con la droga, al igual que las FARC. Y con las FARC fue igual de clara, y yo creo que eso fue lo que dijeron, vamos para adelante. ¿Qué sentimientos te generaba, mi querida Natalia, estar entre la ideología del poder, de la guerrilla pues más cruel en tu país, y esta élite de un gobierno que daba por hecho el triunfo sobre las FARC? Porque yo creo que escuchabas los dos discursos y de pronto había los pros y los contras de ambos bandos. ¿Cómo te sentías en contar la historia en medio de este asunto? Gaby, fue un aprendizaje profesional y humano de una profundidad que aún para mí hoy es difícil poner en palabras, es indescriptible. Porque primero entendí algo que, digamos, yo intuía, pero lo vi cristalizado, y es que estas guerras, la de Colombia, la de Libia y quizás la de Ucrania y Rusia, no es una guerra de buenos y de malos. Los conflictos armados son muchísimo más complejos, y más difícil de entender aún era que yo, cuando me sentaba frente a los militares que habían cometido actos horrorosos contra la población civil, o frente a los comandantes que habían cometido actos horrorosos, también habían sido protagonistas de unos momentos de humanidad frente a sus tropas, frente a su gente, y que definitivamente detrás de cada persona, de cada uno de esos monstruos, había un ser humano lleno de miedos, de sueños, de temores, de soledades. Y entender eso y saber dentro de esa perspectiva cómo organizar mis valores, mis principios y mis convicciones fue eso doloroso. Ahora, el silencio de los fusiles, ¿qué objetivo tenía? ¿Qué querías lograr con este documental que tuvo, por cierto, ha tenido el reconocimiento internacional, se ha presentado en varios festivales? ¿Y hasta dónde querías llegar, Natalia? Gaby, yo quería tratar de entender qué pasaba en la naturaleza humana para que un día renunciáramos a la palabra y llegáramos a las armas, y sobre todo al horror de poner en medio de los intereses de los unos y de los otros a población civil indefensa. Y quería entender dónde estaba esa línea en que los seres humanos pierden la dimensión de lo que ya no puede justificarse. Exacto. Y encontré eso en los dos bandos, o en muchísimos bandos, pero también quería entender una cosa, Gaby, y es qué rol jugamos no solo en Colombia, sino en América Latina, esas personas que nos creemos lejos de los conflictos, lejos de la guerrilla, lejos de la guerra contra el narco, y que simplemente decidimos mirar para otro lado. ¿Cuál es la responsabilidad de las élites sociales y económicas en América Latina frente al dolor al que está sometida la población más vulnerable? Por supuesto, porque todos podríamos hacer algo, aunque estemos a kilómetros de distancia, pero a lo mejor lo vemos y callamos, que yo creo que eso es a veces lo más grave. Ahora, tú estrenas este documental, El silencio de los fusiles, y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo se premia tu trabajo periodístico, porque tanto la guerrilla como el gobierno te felicitan como una aportación
por supuesto, para entender y dimensionar este conflicto con las FARC. Y aplauden de alguna manera este trabajo. Eso debe ser difícil porque cuando como periodista uno presenta una historia, a veces la contraparte o alguien sale herido y en este caso ambos bandos te reconocieron. Fue muy bello, Gaby, porque el Festival de Cine de Cartagena, que es uno de los más antiguos de América Latina, decide abrir el festival por primera vez con un documental. Siempre habían abierto con ficción. Y la tradición permitía al director de la película invitar a los protagonistas de su película. Y el Festival de Cartagena en ese entonces decidió mantener la tradición. La directora Diana, que es Bustamante, que es una mujer maravillosa, y me dice, vamos a abrir por primera vez con documental y tú tienes derecho a invitar a los protagonistas de tu película. Los protagonistas de mi película eran los comandantes de las FARC, era el presidente, eran los comandantes del ejército y eran las víctimas. Y en Cartagena, donde se reúne la élite latinoamericana, estuvimos sentados juntos, militares, presidente, víctimas de las FARC, guerrilleros rasos, comandantes y muchos de ellos los negociadores, Humberto de la Calle. Ellos nunca, algunos habían visto la película, algunos otros se los habíamos mostrado en pequeños comités y obviamente cuando termina la película, pues yo decía, aquí puede suceder cualquier cosa y saber que los guerrilleros me dan la mano, los jefes negociadores me dan ese abrazo, pero sobre todo ver a Colombia levantarse y aplaudir, porque habían miles de personas, 350 periodistas del mundo entero, no me estaban aplaudiendo a mí ni a la película, sino a la posibilidad que presenta el documental, que es podemos volver a la palabra y a esa esperanza que hoy tenemos de que los conflictos se resuelvan a través del camino de la no violencia. Y lo podemos aplicar en Afganistán, en Siria, en Ucrania, el tema entre China y Taiwán. Esto qué importante es lo que estás diciendo, de verdad, Natalia. Ahora, vamos, si me lo permites, después de esta pausa, que ahorita también vamos a mandar a través de las redes sociales, porque ya nos están preguntando dónde es que se puede ver El silencio de los fusiles. Con muchísimo gusto, ahorita lo vamos a comentar. Hay una plataforma sensacional en la que se puede ver también, pero quiero que platiquemos después de esta pausa de otra etapa de tu vida en donde toca fundamentalmente también a nuestro país, que después de estar entre conflictos armados, entre diálogos, entre cosas tan dolorosas, llegas a abrir una nueva historia que es platicar y contar historias de las mujeres que merecen ser escuchadas en toda América Latina, mujeres talentosas, y entre ellas hay pues muchas mexicanas. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué te parece si eso nos cuentas después de la pausa? Perfecto, qué alegría hablar de México. Y lo hace, por supuesto, como la conductora de Fuerza Latina de la Dolce Vele. Ya volvemos, no se vayan, estamos platicando. Ustedes también están platicando con ella, con Natalia Orozco, periodista y documentalista. Volvemos. Platico con la periodista y documentalista Natalia Orozco, una mujer que siempre ha estado en la lucha de los derechos humanos, de las causas sociales y que ha demostrado que vale la pena enfrentarse a aquellas barreras porque en América Latina no es fácil ser mujer, hay muchas condiciones en contra. A ver, Natalia, luego de dejar los conflictos armados en el mundo, porque cubriste guerras, ya lo habíamos platicado, pues llegas a grabar historias totalmente diferentes, inspiradoras de América Latina, un trabajo totalmente distinto, lleno de inspiración, de mensajes positivos y que de alguna manera fortalecen pues un discurso y un escenario distinto a los que habías estado trabajando. Platícanos, pues, de Fuerza Latina, este programa que conduces en la Dolce Vele. Gaby, cuando terminó El silencio de los fusiles y experimento con crear una metodología de educación para la paz basada en la película y llego a 40 y tantas regiones de Colombia a mostrarles la película con talleristas especialistas en comunicación no violenta, estaba yo en eso, dedicada a recorrer Colombia y a llevar la película donde solo llegaba la guerra. Dolce Vele me llama de una manera muy sorpresiva y me invitan a ser parte de un proyecto que estaban haciendo y que quería rendirle homenaje a las mujeres más inspiradoras del continente.
Y cuando yo le digo a mis padres y a mi familia que me están invitando a viajar por toda América Latina, a sentarme, a hablar con mujeres absolutamente excepcionales y que ese iba a ser mi trabajo, yo creo que pensaban que era que se me había cortado un cable, que me había vuelto loca en alguna de esos bombardeos. Y no, esto se hizo realidad. Desde el 2018, inicialmente íbamos a hacer 18 capítulos, con las 18 mujeres más inspiradoras, y en el 2019 dijimos vamos a seguir, esto está funcionando 2020, 2021, 2022 y ya vamos a poder pronto anunciar la temporada 2023. Ha sido un recorrer el continente desde Canadá hasta Tierra del Fuego y sentarme a vivir la vida de mujeres, algunas famosísimas, algunas otras absolutamente desconocidas, pero que tienen la fuerza de despertarse no a trabajar por ellas, sino a trabajar por sus comunidades, por sus regiones, por sus países, por sus entornos. Y ha sido una lección para mí también inolvidable. Ya decía yo, mi querida Natalia, que ser mujer en América Latina no es fácil, pero tú has tenido a México como protagonista. ¿Cómo es cubrir y contar estas historias de mucho valor y coraje también de las mujeres mexicanas? Digo, y de las mujeres mexicanas para el mundo. Yo me acerco a México con mucho respeto después de haber entendido que un país en guerra interna, en conflicto interno, es un país muchísimo más difícil a leer y a entender. Y dentro de esa perspectiva también las iniciativas sociales, económicas, ambientales, porque se hacen dentro de una realidad con muchísimos desafíos. Y obviamente cuando llego a México me sorprende la determinación de las mujeres por, a pesar de todo, contra todo, lo que intenta, digamos, someterlas en medio de esa violencia de género que, digamos, en México es particularmente visible y dolorosa, siguen adelante. Hemos encontrado mujeres, a mí no se me olvida una de las primeras historias que hicimos en México, fue el de las patronas. Estas mujeres que hace 25 años alimentan a los inmigrantes que tratan de llegar de Centroamérica a los Estados Unidos. Y mujeres que quizás no se reconozcan feministas, pero que para mí son las verdaderas feministas, porque no son ni las del discurso, ni las que solamente lo hacen desde la academia, sino que ejercen ese derecho, esa dignidad femenina en ocasiones arriesgando sus vidas. Totalmente, ¿no? ¿Cómo no citar en algún punto? La verdad, todos creo que hemos platicado y generado contenido sobre las patronas, pero hay otras mujeres mexicanas que me han llamado la atención porque a veces, ni estando en nuestro propio país, las conocemos hasta que Fuerza Latina nos las presentó. Recuerdo mucho este capítulo que incluso me compartiste tú en algún momento, el de esta mujer zapoteca con una pasión por la cocina, que nada más de ver cómo cocinaba decías, bueno, qué amor le tiene a su patria, a su cultura y pues, a todo lo que esto representa, su comunidad y mucho más. A ver, platícanos. Abigail Mendoza, a mí no se me olvida, porque si bien la cocina de ella es exquisita y la forma como ella utiliza el metate y obviamente en su cocina no hay nada eléctrico y todo eso es un acto, es como una puesta en escena, un teatro bellísimo. Lo más hermoso de ella es que después de haber sido calificada como una de las 10 mejores chefs del mundo, la habita una sencillez, una genuina sencillez, que es, como te decía ahora, una de esas lecciones inolvidables. Ella, además, no sabía ni quién era o quizás la importancia de estarle cocinando a Nelson Mandela o decía, ¿cómo se llama este Jimmy? Le decía a las hermanas, este señor Jimmy que vino una vez aquí, que pidió una foto conmigo, este gringo, y era el expresidente Jimmy Carter. Wow. Ella, todo el mundo lo trataba por igual. Y eso me enseña también qué bello y qué libertad le da a los seres humanos ser indiferente al éxito, al reconocimiento y sobre todo al ego, porque se mantiene una felicidad que ojalá pudieras mostrar las imágenes de ella, es absolutamente transparente y lúcida en su sonrisa. Totalmente. Se nos acaba el tiempo, mi querida Natalia Orozco. Yo creo que esas son
las historias que también estamos obligados a contar, no nada más, como tú bien lo has hecho, he estado en los dos lados, las de la guerra, las de las injusticias, pero también estas que nos alimentan y nos fortalecen, como las que cuentas actualmente en Fuerza Latina. Entonces, nada más recuérdanos dónde podemos ver estos extraordinarios capítulos de Fuerza Latina, por supuesto, y dónde podemos ahora sí ver el documental de El silencio de los fusiles. Bueno, en la plataforma Movie pueden ver El silencio de los fusiles, simplemente entran a movie.com y ponen el nombre y ahí está. También en la página elsilenciodelosfusiles.com lo pueden adquirir a través de Cineplex. Y Fuerza Latina, simplemente ponen Fuerza Latina DW y ahí aparece, digamos, todo el inventario, más de 150 mujeres, la gran mayoría mexicanas, a quienes yo creo les seguiremos haciendo homenaje porque brotan de ese país hermoso que tienen iniciativas de mujeres que el mundo tiene que conocer y tiene mucho que aprender de ellas. Bueno, pues de México para el mundo, gracias a ti, a tu talento, a tu periodismo y por supuesto a alguien que lo hace posible, que es la Dolce Vele. Mi querida Natalia Orozco, muchísimas gracias por esta conversación para todo el público de Canal 22 y seguramente tendremos mucho más charlas en adelante, así que gracias por tu tiempo. A ti y al equipo que siempre hace posible estos programas, al equipo técnico, muchísimas gracias y a la audiencia que nos dio su tiempo. Gracias, ella es Natalia Orozco, para que por supuesto le sigan la pista a esta gran periodista. Soy Gaby Tlaseca, gracias por habernos acompañado, muy buenas noches, nos vemos el próximo martes en esta mesa de martes de Debate 22.